Estamos de regreso en Arica Informa. Vamos a conversar los próximos minutos con el abogado constitucional y también de educación, don Rodrigo Díaz Ahumada, que nos acompaña en el día de hoy. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Igualmente, mucho gusto. Buenas noches. Vamos a hablar de esta Constitución, ¿no? Me gustaría preguntarle si sirve esta Constitución para arreglar estas situaciones sociales que hoy día vive en nuestro país. Yo creo que puede ayudar, pero no hay que olvidar nunca que las constituciones se dictan no para solucionar problemas. Hay que huir un poco del espejismo constitucional. Obviamente, tener una constitución que diga o que reconozca derechos sociales sin tener los medios para alcanzarlos, sin tener el alcance que tienen que tener, obviamente que puede significar una suerte de espejismo, y también ahí hay que leer muy bien la Constitución para ver si estas cosas que se están poniendo ahí van a poder llegar a buen puerto, si efectivamente se van a poder lograr, en qué tiempo, plazo, medios, etcétera. Yo creo que es un tema que no es menor y que yo creo que los constituyentes, y parte de la dificultad que tiene este texto justamente es ofrecer mucho. Un catálogo, creo que son 72 derechos fundamentales, lo cual puede ser muy bueno desde el punto de vista numérico, pero ¿cuántos de esos efectivamente se van a poder lograr alcanzar, cumplir, lograr, etcétera? Yo creo que no es un tema menor, y en ese sentido lo que nos enseña la historia constitucional es que mientras los derechos sean lo más amplios posibles y no tan en detalle, van a permitir que sean alcanzados efectivamente o exigidos del Estado. Ahora, en el tema educacional, que es el tema que usted ha venido, ¿cierto?, acá en nuestra ciudad, a hacer algunos talleres sobre este tema, ¿se podría comparar, por ejemplo, el tema educacional que hoy día está en este texto con otros países, por ejemplo, con otras constituciones? Sí, yo diría que en general todos los textos constitucionales establecen dos tipos de derechos con mayor o menor, digámoslo así, énfasis: el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Pero se agrega un tercer punto, que eso yo echo de menos en este texto que se nos propone, y es el deber de educarse. Aparece en el texto actual que el deber, el texto, digamos, que se nos va a proponer, aparece como el deber del Estado de ofrecer educación, pero no el deber de educarse. Cuando uno lo compara con otros países, en general, si bien hay una característica fundamental, y es que muchas veces, en muchos casos, digamos, salvo Bélgica, estoy pensando en países de Europa Occidental, Bélgica, Holanda e Irlanda, la mayoría de los países tienen entre un 60 y 70% de educación pública, pero el restante tiene plena libertad, desde dos puntos de vista: del derecho de los padres a escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos, pero también el derecho o la libertad que tienen los particulares de generar ofertas educativas distintas de las estatales. El texto que se nos propone insiste en la libertad de enseñanza, y es cierto cuando uno lee la primera parte del artículo 36, me parece, del texto constitucional, dice: el Estado reconoce la libertad de enseñanza y es deber del Estado protegerla y respetarla. Y después dice: esta comprende la libertad de los padres, apoderados, dice padres, madres, apoderados, tutores, etcétera, para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, ¿ya? El problema es que falta la libertad para generar ofertas educativas distintas de las estatales. Y esa no está reconocida en el texto que se nos propone, sino que aparece en una norma de rango, de tipo de un tratado internacional, que es el artículo 13 del Pacto de Derechos Civiles y Sociales de San José de Costa Rica, que establece la posibilidad como derecho fundamental reconocido y respetado, y teniendo que respetarse por parte del Estado, de la libertad de generar proyectos educativos distintos a los estatales, para que la libertad que tienen los padres pueda ser ejercida legítima y prácticamente. Resulta que el texto que se nos propone, esa parte la omite, y hay algunos constituyentes que dijeron: sí, pero como está reconocida en este texto internacional, igualmente está reconocida. Bueno, ahí hay un dato que es raro del texto del que se nos propone, y es que hay dos alternativas: o tengo dos normas de rango constitucional que se contraponen, que sería la solución como ya que darían estos constituyentes, o derechamente hay una norma constitucional que consagra la libertad de enseñanza solo como el derecho a los padres, pero no se consagra esta libertad para establecer ofertas educativas distintas. La única excepción, el único grupo que sí tiene un privilegio, son los pueblos originarios, quienes, de acuerdo al 36, número 6, tienen el derecho de
proponer ofertas educativas distintas de las estatales, que den cuenta de su cosmovisión, de su cultura, etcétera. Pero son los únicos habitantes de Chile que tienen esa facultad. El resto no la tendrían y solamente se toleraría por parte del Estado el reconocimiento de los establecimientos educacionales que actualmente están funcionando con ofertas educativas distintas de las estatales, pero no se podrían crear ofertas nuevas. Ahora, ¿y lo que dice la actual Constitución sobre la educación es muy distinto a lo...? Sí, o sea, hay dos cosas que hay que considerar. Esta Constitución que se nos está proponiendo para la votación del 4 de septiembre es una Constitución que es tributaria del neoconstitucionalismo latinoamericano, que se caracteriza por varias cosas, pero dos que son las que principalmente apuntan a esto. Primero, son normas constitucionales excesivamente detallistas. Hay muchas de las materias que podrían haberse quedado entregadas por ley. ¿Pero por qué no se hace? Porque dentro de esta lógica del neoconstitucionalismo, en este caso latinoamericano, es tratar de excluir cualquier posibilidad de interpretación de parte de los tribunales para que la norma se aplique tal cual como está. ¿Por qué? Porque en el fondo se supone que es una norma moralmente y éticamente superior a la que tenemos. Por eso es tan de detalle, por eso entra a regular cosas como la participación de los profesores en el establecimiento educacional. Y eso choca un poco con lo que tenemos actualmente, porque lo que tenemos actualmente es muy tributario de las constituciones post-Segunda Guerra, la Constitución del 80 al margen de los que la crearon o las que la modificaron y los que finalmente la consagraron como norma constitucional. Se tomaron de normas europeas, o sea, ahí uno puede reconocer normas de la Constitución italiana, de la Constitución alemana, de la Constitución española, que son mucho más acotadas en cuanto a la extensión de los derechos y que permiten un mayor rango de interpretación por parte del Tribunal Constitucional o los cortes constitucionales, cosa que yo no lo veo acá, no lo veo tan con esa posibilidad. Y ese es un dato que hay que tomar en cuenta, porque finalmente en esa lógica la cantidad de normas que tiene esta Constitución es tal, son 399 artículos permanentes más, 389, perdón, artículos permanentes más 57 transitorios. Es una de las normas más constitucionales más extensas de nuestro mundo y es claramente la más extensa que ha tenido nuestro país en la historia, si es que se aprobara. Ahora, el punto no es si a mayor cantidad es mejor la ley. Eso yo creo que es un tema que no necesariamente los que somos abogados sabemos, que las leyes tan específicas que permiten poco espacio para la interpretación terminan finalmente siendo un poco restrictivas de las libertades finalmente. Ahora, usted en una parte dice sería mejor votar un nuevo proyecto constitucional por capítulos, y eso sí. Usted Sí. Y esto no está, No. Hay que votarlo el total, como viene. Exacto. Una de las cosas que más diría yo que le resta una expresión más democrática, cosa que se da en otros países, que es ir votando por capítulos o haber votado por capítulos. Porque eventualmente, y esto también me lo han preguntado muchas personas, Rodrigo, ¿sabe qué hay? De la Constitución esta que se nos está proponiendo me gusta el 70%, pero hay un 30% que no me convence. ¿Cómo puedo votar que apruebo si hay un porcentaje 10, 20, 30, 40% que no me gusta? Entonces, cuando los países se han dado la madurez cívica suficiente, pueden votarla por capítulo de manera tal que tampoco se da esta situación que se va a dar probablemente el 5 de septiembre, de los que ganan y los que pierdan. Y eso claramente, si no lo tratamos bien, si no hay diálogo, si no hay conversaciones entre las distintas fuerzas políticas y sociales, puede generar una división muy difícil de salir y que lamentablemente puede terminar con actos de violencia parecidos a los del 19 de octubre o incluso con situaciones de divisiones internas que en una votación que hubiera sido por capítulo, nadie gana y nadie pierde, que es un poco la lógica de la casa de todos. Porque aquí en el fondo lo que se está planteando es, mire, esta es la casa, aquí están los planos, pero usted no puede tocar ni una coma del plano. Cuesta mucho quedarse contento con una casa donde en el fondo no me permiten decir, mire, me gusta esta parte de la entrada, pero no me gusta el jardín, ¿no podemos cambiar? Eso tiene más lógica de esta frase de cuña, ¿no es cierto?, de la casa de todos. Y en otros países hay experiencia de votos por capítulos, que es justamente lo que permite también generar un cierto nivel de unidad. Mi apreciación es que sea el resultado que sea, según la encuesta iría ganando el rechazo, ¿no es cierto?
va a requerir un pacto político nuevo que permita decir cuál va a ser la norma, porque está claro que la Constitución actualmente vigente tiene defectos de legitimidad que es muy difícil solucionar por el lado político, y ya se vio que por el lado político lo que hizo el presidente Ricardo Lagos en el 2005 no sirvió, no le dio digamos, el aura de legitimidad que requiere o que pide la ciudadanía. Pero eso no quiere decir que lo que haya estado allí o lo que se respetó de la Constitución de 1980 y que quedó en la Constitución del 2005 sea algo que tenga que ser proscrito solo por eso, porque son cosas que eventualmente funcionan, que han funcionado y que han permitido en el fondo, más bien que mal, una vida política en los últimos tiempos. El tema más complejo ahí es sacar el ámbito político de que esta es una constitución neoliberal. La constitución actual es una constitución claramente más liberal que la que se nos propone, pero no hay un artículo de un amigo mío que hizo su tesis sobre el tema, que es justamente qué tipo de constitución económica tiene la constitución de 1980 pura y la que tenemos actualmente. Yo creo que ahí hay mucho que hablar, porque el concepto de constitución económica viene de Alemania, y esa constitución económica no apunta a establecer un modelo, sino que más bien es la descripción de aquellas normas que están en la Constitución que permiten un modelo económico u otro. Y aquí voy a extender 2 minutos. En España usted tiene un sistema donde prácticamente, que políticamente es muy distinto a Chile, pero en lo que es constitución económica, usted tiene un Estado, o sea, una garantía constitucional liberal donde los particulares pueden hacer su negocio, pero permite que el Estado intervenga, y eso ocurrió en la década del 80 en España, intervenga a las empresas cuando por necesidad pública no pueden cerrar. Hay un caso ahí famoso de Rumasa, que eran 40.000 empleos que iban a quedar, y el Estado interviene y evita la quiebra. Eso en la Constitución del 80 no podría pasar, pero en la Constitución que se nos propone ahora es al revés. Si usted va a quebrar, el Estado dice venga para acá y nosotros nos hacemos cargo. Pero usted no tiene la libre iniciativa, está el libre emprendimiento, pero por ejemplo en materia educacional eso no se da. Bueno, un tema bastante importante para conversar, y la idea, ¿cierto?, es informarse para votar de forma, como se dice, informada, ¿cierto?, este próximo 4 de septiembre. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias. Y por venirnos a contar un poquito, ¿cierto?, lo que trae esta nueva Carta Magna que se va a presentar en septiembre. Ojalá que todos votemos informados, que leamos, que veamos lo que se dice y veamos qué interpretación nos damos nosotros más que la que nos dan los influencers, Twitter, o etcétera. Yo agradezco mucho el espacio y ojalá que, como digo, leamos y votemos súper informados. Muchas gracias, buenas noches. Que estén muy bien. Hemos conversado con el abogado Rodrigo Díaz Ahumada. Vamos a una pausa y estamos de regreso.